Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto Ipitxi Patzala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España. Por ejemplo, literatura española medieval o literatura española contemporánea. También historia española del siglo XX y diversas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a continuar con el módulo 28 de este paper, que es un repaso de los módulos anteriores que hablan sobre el siglo XVII de la literatura americana. Llegados al final de la primera parte de este bloque, en esta sección vamos a revisar toda la información proporcionada hasta ahora acerca de la lírica culta y popular de la literatura barroca del siglo XVII. Se recoge, por lo tanto, en este escrito la información más relevante y básica de la que se ha hablado en las secciones anteriores. En primer lugar, sintetizaremos aquellos aspectos más destacables dentro de la lírica culta y popular y mencionaremos elementos esenciales de los autores Alonso de Ercilla y Zúñiga, Pedro de Oña, Diego Arias de Saavedra y Alonso Enríquez de Guzmán. En segundo y último lugar, señalaremos las características básicas de la literatura criolla del siglo XVII y después nombraremos a los autores Sor Juana Inés de la Cruz, Silvestre de Balboa, Juan de Espinosa Medrano, Hernando Domínguez Camargo y Carlos de Sigüenza y Góngora, para resumir sus aportaciones más significativas al movimiento literario que surgió en Hispanoamérica durante aquel periodo. Vamos a comenzar entonces por el primer apartado de este módulo, que se titula La lírica popular, contexto, características y autores. Los autores a los que hacemos referencia en esta primera parte se contextualizan dentro de un grupo de intelectuales que pretendían dejar testimonio histórico de hechos que sucedían en la época colonial durante el siglo XVI. Como ya hemos comentado en la primera sección de este bloque, la lírica se caracteriza por ser un género literario en el que el autor se transmite sentimientos, emociones o sensaciones respecto a su tema de inspiración. Si bien la expresión habitual del género lírico es el poema, los autores Alonso de Ercilla y Zúñiga, Pedro de Oña, Diego Arias de Saavedra y Alonso Enríquez de Guzmán, militares y poetas, son ejemplos de la literatura culta hispanoamericana del siglo XVI. Dichos autores escribieron sus relatos tanto en forma de poemas épicos como de narraciones que incluían, además de las descripciones de hechos y vivencias del descubrimiento y la conquista, elementos religiosos cristianos, mitológicos y fantásticos, y de contraposición de ambos mundos, Europa y América, en un lenguaje de acusado carácter retórico. Todos estos autores que acabamos de mencionar tienen en común la narración en poemas épicos de diferentes periodos de la Guerra del Arauco, que duró de 1536 a 1818, aquel conflicto prolongado entre los colonizadores españoles en Chile y los mapuches. En los siguientes apartados vamos a hacer un breve resumen de cada autor. Vamos a comenzar con Alonso de Ercilla y Zúñiga. Durante su expedición por Chile, que duró más de un año y medio, Ercilla se sintió maravillado por el espíritu indómito de los indígenas araucanos o mapuches en los enfrentamientos con los españoles y escribió el poema épico La Araucana. En él exaltaba la bravura de los araucanos en la defensa de su tierra y su libertad. Su obra principal fue publicada tras su regreso a España en 3 partes. La estructura narrativa de la obra está basada en la movilización del Imperio Araucano contra la segunda expedición de Pedro de Valdivia al sur de Chile en 1553 y finaliza con el retorno del autor a Europa. Vamos a continuar ahora con Pedro de Oña. Pedro de Oña es considerado el primer escritor
criollo nacido en Chile e iniciador de la lírica chilena. Su trascendencia en la historia de la literatura se debe básicamente a que su obra principal, El Arauco domado, nace como imitación de la Araucana de Alonso de Ercilla. Se trata de un poema épico publicado por Pedro de Oña en 1596, que describe la lucha del pueblo mapuche, llamado araucano por los españoles de la época, contra las tropas hispanas. Asimismo, ofrece constantes alusiones a la mitología grecorromana y, aunque su autor nunca salió de Sudamérica, su obra, a través de las formas latinizadas de su escritura y las características del lenguaje épico, refleja la educación clásica de Pedro de Oña. Vamos a continuar con Diego Arias de Saavedra, autor nacido en España y muerto en Hispanoamérica. Sus aportaciones poéticas lo definen como un soldado culto, con acceso a algún tipo de educación. La obra principal de Diego Arias de Saavedra, El Purén Indómito, es una crónica en forma de poema épico que transcurre desde los preliminares de la batalla de Curelavala en 1598 y comprende relatos militares y de la vida cotidiana hasta el año 1600. Se puede considerar que con este poema se empieza a cerrar el ciclo abierto por la Araucana, pues refleja otra parte de las tareas de la conquista, su desarrollo y evolución y las vicisitudes de los militares españoles frente al pueblo que intentan conquistar. Continuamos con Alonso Enríquez de Guzmán. Nacido en España, viajó a América en su juventud para buscar un futuro mejor. Cuando regresó, escribió su obra más conocida, su autobiografía titulada Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de Guzmán, caballero noble desbaratado. Está incluida en el género textual de la miscelánea del Siglo de Oro y sería de influencia en la inmediatamente futura novela picaresca. En la pieza, tras una dedicatoria en forma de prólogo, el autor narra en prosa multitud de episodios de su vida, desde su nacimiento. De manera relativamente cronológica y detallada, incluye las cartas que intercambió con el rey y otros personajes contemporáneos. Vamos a pasar ahora a la literatura criolla del siglo XVII, a sus características y a sus autores. El siglo XVII corresponde a una época de estabilidad social en Hispanoamérica, en la que la literatura barroca alcanza su punto más álgido. En este periodo de plenitud colonial, el barroco literario se establece y se desarrolla hasta finales del siglo XVIII en América, después de las luchas de la conquista que terminan prácticamente a finales del siglo XVI. La situación general es de calma. Tanto es así que varios autores relacionan el siglo XVII hispanoamericano como un siglo de tranquilidad y de desarrollo. Nos encontramos en un momento de cohesión político-social y religiosa debido al afianzamiento de los virreinatos de México y Perú, uno en el norte y otro en el sur. La literatura del siglo XVII en Hispanoamérica era principalmente escrita en español y muy basada en modelos de las escuelas de la península. Sin embargo, se hallan también en las obras aportes americanos relacionados con el léxico y con particularidades del contexto en el que se escribían. El hecho de que España fuera un referente de prestigio europeo en las artes y en las letras de aquel periodo explica que, en el contexto de las colonias, se reconocieran también sus formas literarias y artísticas. Estas mostraban el modelo español, pero con algunas variantes propias del entorno del Nuevo Mundo. Es a lo largo del siglo XVII cuando los criollos van ganando territorio y adquiriendo títulos nobiliarios, hábitos de las órdenes militares, escudos de armas, cargos en cofradías religiosas, patronazgo de conventos e instituciones de beneficencia o puestos en la guarda del virrey y grados militares honoríficos. Ante este panorama, es durante el siglo XVII que el criollo adquiere cierto poder económico, político y prestigio dentro de la sociedad. En la producción de algunos escritores del siglo XVII hispanoamericano
El código barroco sirve como vehículo para reflejar la integración al imperio. En otros casos, el modelo barroco facilita las formas y tópicos que, utilizados por la intelectualidad virreinal, denuncian la colonia como una sociedad disciplinaria y represiva. Al cambiar de entorno geográfico y sociológico, el barroco se mezcló con otra realidad, la de aquellos criollos que copiaron la forma, pero no el espíritu del barroco de la península. Utilizaron las letras para ganarse el prestigio que tanto anhelaban. Copiaron el modelo dominante con mucha amabilidad y le dieron un toque de su propia esencia, un toque de su propia vivencia de la realidad de la época. Los autores criollos incluyen tradiciones, creencias e imágenes de las antiguas culturas en sus poemas. Incluso integran en ellos la mezcla de lenguas con el español. Fusionan el modelo europeo con elementos populares propios, creando así su propia versión de aquello que les había llegado desde el otro lado del océano. En esa época surgen autores de gran importancia, como Juan Espinosa Medrano, El Lunarejo, Carlos de Sigüenza y Góngora o Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros. Seguidamente los mencionamos añadiendo algunos datos esenciales sobre estos escritores, que son los mayores representantes de la literatura del siglo XVII en América, la representante por excelencia de la literatura criolla mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz refleja en su obra los anhelos de una mujer por desligarse de las ataduras propias de la época, en la que la mujer se debía al hombre. Asimismo, la autora hizo lo posible para poder dedicarse únicamente a lo que ella realmente quería, es decir, cultivar su intelecto y escribir. Su obra es completa y variada. En ella se incluyen poemas religiosos, de amor, filosóficos, obras de teatro, villancicos, prosa, etc. Cada poema y cada escrito es el resultado de sus circunstancias y del contexto cultural, social e histórico en la Hispanoamérica del siglo XVII. Podemos ver en la imagen la firma de Sor Juana, de 1689, llamado Silvestre de Balboa, autor criollo cubano, escritor del que a día de hoy es considerado el primer poema épico escrito en Cuba cuyo texto se conserva. Tiene fecha del 30 de julio de 1608 en la villa de Puerto Príncipe. La obra, Espejo de Paciencia, representa un relato verídico ubicado en el puerto de Manzanillo en 1604, cuando el obispo de la isla de Cuba, don Juan de las Cabezas Altamirano, realizaba una visita a las haciendas en Yara. En ese momento fue secuestrado por el corsario francés Gilberto Girón, con la intención de hacer pagar a la villa un enorme rescate. El poema describe cómo los vecinos de Bayamo se reunieron y acordaron atacar al corsario cuando se estuviese produciendo el intercambio. Se entabló una feroz lucha en la que los corsarios fueron vencidos y su jefe perdió la vida a manos del esclavo Salvador Galomón. De la obra destaca en el poema la actitud rebelde del autor. No se sabe si consciente o inconscientemente en contra de los modelos estilísticos establecidos en el siglo XVII, es decir, los inicios de la sociedad colonial cubana. El autor incluye en Espejo de Paciencia elementos muy variados, de mitología, realidad, tópicos literarios y palabras autóctonas. Se adivina, por lo tanto, un interés creciente propio de la literatura de la época, por dejar de silenciar a las voces indígenas. A Juan de Espinosa Medrano. Se ignora casi todo acerca de este escritor criollo peruano, a excepción de su obra, que representa una de las más importantes dentro del contexto de la Hispanoamérica virreinal. Conocido como El Lunarejo y también como Doctor Sublime, escribió piezas dramáticas sacras y profanas,
obras filosóficas y también crítico-literarias, en castellano, latín y quechua. De todas ellas, destaca el apologético en favor de Luis Góngora, príncipe de los poetas líricos en España. Se trata de una defensa por parte de Spinoza del gran poeta español Luis Góngora contra los ataques del crítico portugués Manuel Faria de Souza. Una de las características que dota de gran relevancia a este escrito es que se lo considera el primer ejemplo de crítica literaria hispanoamericana. El hecho de defender a Góngora le proporcionó a Spinoza la oportunidad de demostrar que desde la periferia también se podía escribir de forma culta y con buenos fundamentos. De esta manera pudo además llegar al público lector de ambos lados del Atlántico, que se llama Hernando Domínguez Camargo. El poeta colombiano criollo y jesuita era de origen español. Su obra se enmarca dentro de la corriente culterana barroca, iniciada por Góngora en la península. El aspecto más destacable dentro de la obra de Domínguez Camargo es todo aquello que responde al estilo del poeta español Luis de Góngora. El ejemplo más claro que de ello tenemos es la obra que fue publicada después de la muerte de su autor, en 1666, en Madrid. Hablamos de su obra más extensa, abarcando 5 volúmenes, y que se titula San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, poema heroico. El autor narra la vida de San Ignacio desde que nace, pasando por el bautismo, hasta el instante en que funda la ilustre Compañía de Jesús, después de que tuvieran lugar sus campañas militares en Pamplona. Domínguez destacó por su dominio de la técnica y su uso de la metáfora, así como por el uso de los elementos característicos de la lírica culterana, símbolos mitológicos que esconden el sentido del verso o lo adornan, aliteraciones frecuentes, repeticiones, cultismos e hipérbado. El escritor se expresa en consonancia con el estilo de su época, lenguaje rebuscado, adornado con hipérboles ampulosas, eufemismos y paráfrasis para evitar elegantemente los lugares comunes o tópicos y las frecuentes alusiones a personajes y sucesos de la antigüedad, que se llama Carlos de Sigüenza y Góngora. Considerado como uno de los primeros grandes intelectuales nacidos en el virreinato mexicano, destacó en diferentes campos, entre los que se encuentran las matemáticas, la cosmografía, la filosofía, la ciencia o la literatura. Asimismo, fue el polígrafo americano más distinguido del siglo XVII y ocupó diversos puestos académicos y gubernamentales. Del amplio abanico de su obra destacan su discurso patriótico y sus textos históricos, que fueron de gran ayuda para la reconstrucción de la historia colonial mexicana. Para terminar, podemos ver unos mapas de los territorios de las diferentes potencias de 1800, donde se puede apreciar el virreinato de Nueva España, y con unas fotos de la pirámide de Teotihuacán. Y bueno, eso es todo para terminar con este módulo de repaso de la literatura del siglo XVII. Muchas gracias por escucharnos.